Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Un día, doña Emma, que uno está llamado como a reflexionar un poco por todos estos acontecimientos, los nacionales, los acontecimientos internacionales, la participación del presidente Luis Abinader en un foro donde se analizan temas económicos, políticos y sociales, y la postura que tiene ahí, que en cierta forma le tira un guante con la mano cubierta al presidente Maduro. Se la puso dura Abinader en el foro y vincula el tema nada más y nada menos que a la reelección indefinida, aprovechando el escenario para plantear que ha propuesto en República Dominicana un límite con una cláusula pétrea para que un presidente dominicano no pueda volver a reelegirse luego de agotar un primer periodo y optar por un segundo periodo presidencial, de manera que, conforme al presidente Abinader, esta es una medida preventiva. Aunque, doctor, buenas tardes. Saludos para nuestro asistente técnico Miguel Pérez, a los amigos que nos escuchan y que nos ven. Un jueves 5 de septiembre, doctor, ya avanza el mes número 9 del año. Doctor, bueno, el tema de si el presidente realmente en la Constitución, en la propuesta de reforma que sometió al Congreso, en uno de los puntos de reforma constitucional, en uno de los 4 puntos que habla del candado para lo que tiene que ver con la repostulación presidencial, todavía hay una brecha en el Congreso de que los legisladores puedan ver esa cláusula, esa notita que hace el presidente Luis Abinader en su propuesta para él aplicarse desde este periodo en la no repostulación, completar 4 pasados, estos 4, 8, y como cerrar ahí, ponerle un candado ahí. Pero todavía hay personas que quieren dejar pasar el tiempo y que se revise bien la reforma y que los legisladores la valoren bien. Incluso recientemente en un comentario, Casanova decía que para el 28 estarán en la boleta Danilo Medina, Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader. Todavía el sello no está puesto, está la propuesta. Hay que esperar, pero hemos visto levantar esa bandera muy enfáticamente al presidente Luis Abinader. Todavía, repito, hay quienes piensan que no, que hay que esperar y que el presidente ahora está hablando de eso, pero que se puede producir una situación en el Partido Revolucionario Moderno y que la tabla de salvación podría ser, ¿verdad? Que el presidente diga, bueno, o se recomiende que el presidente opte por 4 años más para calmar las aguas que se podrían desbordar en el Partido Revolucionario Moderno con las aspiraciones que tienen un grupo que desde el 20 de mayo, dejaron saber sus intenciones presidenciales. Sí. Entonces hay que esperar. Yo no pienso que el presidente Luis Abinader va a jugar con eso y llevarlo a escenarios internacionales. Ya localmente lo ha reiterado una, otra y otra vez, y ahora en escenarios internacionales, pero vamos a ver si realmente en el 24 el presidente Luis Abinader estará fuera de la boleta. Bueno, en el 28. En el 28. Sí, pero uno entiende que el presidente Abinader ha utilizado esta propuesta como la principal justificación para reformar la Constitución. Si bien al inicio de su periodo, el primer periodo, el principal discurso del presidente giraba en torno a la independencia del Ministerio Público, esta independencia fue cuestionada por la oposición, que llegaba a entender que la Constitución sí prevé independencia y autonomía, y el presidente con respecto a
a esta propuesta ha modificado en parte, en dos aspectos, lo que él promovió originalmente. Por un lado, el presidente planteaba que el mandato de un procurador independiente debía ser 4 años y terminó mandando la reforma con 2. No significa que se apruebe así. La propuesta de 2 años para un procurador a muchos le ha lucido en muy poco tiempo, aparte de que si en el espíritu de la Constitución está el que el procurador sea inamovible y sea independiente y que su designación no provenga del presidente de manera directa, sino del Consejo, aun cuando la propuesta es ambigua ahí, porque esa propuesta del presidente, pero no se habla de eterna. Si el presidente lleva uno, no fue el Consejo que lo decidió. Así es. Lo decidió el presidente. Precisamente, doctor. Pero en ese plano, el cambio que se iba a hacer a el Consejo, que las funciones del Consejo iban a quedar determinadas por ley, su integración por ley, lo que fue asumido por el Ministerio Público como un retroceso a lo que era su independencia, o sea, el mismo espíritu de procurar la independencia del Ministerio Público. El Ministerio Público actual entendió que se le estaba limitando con una propuesta de ese tipo, donde la Constitución no regulara la materia compleja del órgano del Consejo, el Ministerio Público, que es el órgano de poder en esta institución. No es el procurador, doña Emma. El verdadero poder lo tiene el Consejo en varias materias, incluyendo la presupuestaria. De ahí que el tema del Ministerio Público para el presidente ha dejado de ser tan relevante. De hecho, hay voces, voy a incluir la mía, que he sido una persona que siempre desde el inicio dijo que no está de acuerdo con que el presidente ceda en un país como este, un poder importante. En un país como este, donde el Ministerio Público está tan vinculado a la política criminal del Estado, a los órganos de persecución del Estado, tener un procurador que pueda alocarse con el cargo, que además sea inamovible, que para destituirlo tenga que haber un proceso expedito y especial, puede ser un inconveniente, porque aquí tenemos mucha gente que con una pequeña cuota de poder se aloca. Y sabemos de América Latina que tenemos muchos procuradores ahora enfrentados con el Ejecutivo, de hecho con juicios abiertos, procuradores que le ha abierto el Ejecutivo juicios para ver si los destituyen, y procuradores que le están abriendo juicios a esos mismos presidentes. Es un tema muy complejo que hay que verlo con detenimiento. También más recientemente el pasado presidente o el presidente ya es un presidente del Constitucional, no en funciones, pero un presidente por disposición normativa, Milton Ray Guevara, es como si fuera un presidente ad vitam del Tribunal Constitucional, sin funciones, pero con una autoridad moral enorme por haber durado un periodo tan largo al frente de esta Corte y haber creado precedentes importantes. Él, en ese plano, no está de acuerdo con la reforma. En otros aspectos sí lo está y lo ha dejado ver. Pero el presidente se ha concentrado tanto en el candado que uno se pregunta si ese candado podría cerrarle las llaves al propio presidente y que en un momento quisiera abrir. La verdad es que en el PRM hay preocupación, porque no está tan claro tampoco, doña Emma, en el escenario político el 2028. El 2028 no está tan claro, políticamente no lo está, porque estos 4 años van a ser 4 años de estrés, porque van a ser años de reforma. Así y las reformas normalmente son odiosas y los resultados empiezan a producirlo es un tiempo después. Yo recuerdo cuando el presidente Balaguer, que tenía una situación muy difícil para
el periodo 1990 y 1994, muy difícil. El presidente Balaguer en un momento dejó ver la posibilidad de que podía renunciar. Sin embargo, logró determinados acuerdos, se modificó el código laboral, se implementó el código monetario y financiero, se hicieron cambios en la legislación laboral y el país obviamente empezó a trillar con ese nivel de consenso tripartito que se logró, empresarios, trabajadores y gobierno, una ruta para la estabilidad. Aún así, el presidente Balaguer no podía obtener en unas elecciones limpias y transparentes la mayoría de los votos dominicanos. Y las elecciones de 1994 nos generaron una crisis de tal nivel que hubo que modificar la Constitución y recortarle al presidente Balaguer 2 años. Lo que quiere decir que las reformas disminuyen el potencial electoral. Balaguer gana en el 86 estando en la oposición. En el 90, Balaguer está en el gobierno y tiene problemas porque Bosch dice que él ganó las elecciones y muchos creen que Bosch ganó las elecciones en el 90, pero que el PLD no era una fuerza tan amplia como que encabezara un movimiento internacional que justificara un cambio en la decisión política. Pero ya para el 94, cuando Balaguer implementa la reforma, su credibilidad era mucho menor. El peso de las reformas también afectaron. Significa que para el 28, doña Emma, el propio descrédito que pueda acumular el presidente de la República con el desgaste en el poder y con lo odiosa de las reformas puede afectar al candidato o a la candidata eventual que surja de ahí. Porque, por ejemplo, ya pasaron 4 años de mandato del presidente Luis Abinader, con luces en algunas áreas y en otras sombras, porque hay que decirlo claro. Aunque tengamos avances en algunas áreas, pero se siente en el pueblo dominicano una situación con el tema de los artículos de la canasta básica familiar. Ya se le dio 4 años al presidente, la oportunidad de 4 más, y el presidente el mismo día, al día siguiente de ganar las elecciones, lo que te habla al pueblo dominicano y le habla al Congreso que se instalaría en ese momento, en agosto, hablaba el presidente en mayo, de que se preparen para la cantidad de reformas que él pretende realizar en estos 4 años. Se destapa al país a pocas horas después, a pocos días después de un proceso electoral, diciéndole al pueblo dominicano que empezamos con la reforma. Ha planteado 2 hasta el momento que no han sido tan cuestionadas, aunque hay algunas observaciones, por ejemplo, al tema de la reforma constitucional, pero que la gente de a pie, la gente llana, entiende muy poco lo que tiene que ver con ese tema de reforma, de escoger procurador, del candado y todas esas cosas, pero cuando ya en el día de ayer te hablan funcionarios importantes del gobierno de que ya tienen listo también la reforma número 3, que es la reforma fiscal, que es así también va directo a afectar al pueblo dominicano, a la mayoría del pueblo dominicano, porque vienen ahí una serie de medidas de impuestos que vamos a cargar todo. La clase media, la alta, de la clase baja, vamos a cargar con las reformas que se apliquen, la reforma fiscal, de los impuestos que tenemos que pagar a los servicios. Entonces, no será lo mismo el tratamiento, por ejemplo, que la gente habla del código laboral y que la gente no entiende, que lo del tema de la cesantía, que si se la eliminan, que conviene al empresariado, que dicen el empresariado que el de clase media, que si las pequeñas y medianas empresas podrían desaparecer a futuro, que no le conviene que se mantenga el tema de la cesantía, que sé yo, cuántas cosas. La gente escucha y entiende cosas, doctor. Pero ya cuando te hablan de reforma fiscal, es otro tema que provoca
incluso reacción de protesta en diferentes sectores de la vida social de la República Dominicana. El presidente Luis Abinader quiere, entendemos nosotros, dejar un legado en este segundo mandato de organización de cosas, porque también hay sectores que hay que escucharlo, que dicen que son necesarias y que se han pospuesto y que desde hace un tiempo se debieron aplicar, ¿verdad? Y que la han detenido. Por ejemplo, en el pasado año 2024, que era electoral, o este año 24 que era electoral, doctor, nadie se atrevió un año previo a las elecciones a hablarte de reforma, porque la implicación es que usted dice que puede tener para el 28 la aplicación de reforma de la que está hablando el presidente Luis Abinader en este momento. Entonces, hay que ver también distracción en funcionariado del gobierno, hay que decir, funcionarios que tienen posiciones importantes, que tienen aspiraciones presidenciales, que le están dando la manito al presidente Luis Abinader, pero también quieren aprovechar el tiempo y aprovechar todo lo que tienen de sus facilidades para ir organizando sus grupos de apoyo para el 28. Viene el tema de la soledad del poder, doctor, que ya cada quien, el presidente no va, termina, entonces entonces hay grupos dentro de los partidos políticos, como lo había en el Partido Reformista, como lo había en el Partido de la Liberación Dominicana, de que fulano pertenece al grupo de Hipólito, de que este pertenece a un grupo que responde a David Collado, por citar. Entonces ahí empiezan como la distracción también dentro del propio desenvolvimiento del gobierno. Entonces realmente es difícil ya tan rápido. Yo creo que esto sienta un precedente de que un día después, 2 días después de las elecciones, ya estemos hablando de precandidatura para el 28 dentro de un partido ganador, porque también lo dijo, el presidente habló de reforma y habló de juntarse con los aspirantes a precandidatura dentro del PRM, y se reunió con ellos, doctor. Entonces, con una parte porque de ellos. Hubo una parte que no asistió, es más, hubo uno de los precandidatos mejor valorados que criticó la convocatoria. Y vino del propio presidente. Sí, criticó la convocatoria, pero en República Dominicana, doña Emma, el partido, por ejemplo, como el PRM, cuyo antecedente era el PRD, lo normal es que las aspiraciones hacia un periodo siguiente se conozcan antes. Si usted ve la historia del PRD, cuando fue el gobierno, cuando don Antonio Guzmán llega a la presidencia de la República, y Jorge Blanco ya se perfilaba, ¿no?, en el 78, que iba a ser el candidato para 1982. De hecho, los conflictos fueron tan fuertes que algunas gentes teorizó que el tiro que se da a don Antonio Guzmán se debió a que entendía que Jorge Blanco, aunque era de su propio partido, iba a desconsiderarlo, iba a desconsiderar a su familia. Y ocurrió esa tragedia, que no tiene que ser necesariamente eso, puede haber sido una depresión del presidente, por otras razones. No vamos a meternos en la parte más íntima de esa decisión, pero lo que sí es que ya se sabía que el candidato sería Jorge Blanco, pero ya Jacobo Magluta había sacado las garras políticas, y así como Jorge Blanco fue senador cuando Guzmán era presidente, Jacobo Magluta era senador cuando lo era Jorge Blanco, y se llegó a entender que Jacobo Magluta sería el candidato presidencial para 1986. Sin embargo, Peña Gómez lanza una candidatura, a mi modo de ver, a destiempo, y se enfrenta y se divide el PRD después de las elecciones. Se enfrentan Peña Gómez y Jacobo Magluta, y surge en el 86 el famoso pacto promovido para garantizar la unidad del PRD, y la inclinación de Jorge Blanco hacia el doctor Joaquín Balaguer, que permite la derrota de Jacobo Magluta. No llegaron a ponerse de acuerdo ni Magluta ni Peña Gómez. Magluta forma el PRI,
Peña Gómez forma el BIS y el PRD sigue 3 partidos, doña Emma. En la estructura también fue otro partido que se alimentó de ese mismo PRD, y estos liderazgos así muchas veces generan caos en los partidos. Por eso algunos partidos, como el Partido Reformista, mantenían un solo candidato, a Joaquín Balaguer, aunque Balaguer tenía un espíritu autocrático. El PLD mantuvo de 1973, cuando se forma, cuando presenta candidato en 1978, pero ya desde 1973 el PLD veía que su candidato presidencial sería Juan Bosch, y lo fue en el 78, en el 82, en el 86, en el 90 y en el 94. No lo fue ya por las condiciones que tenía físicas y psicológicas en el 96. Pero en el PRD ha habido siempre una cantera, o ahora el PRM, ¿no? Una cantera de personas dispuestas a asumir la candidatura presidencial y compitiendo entre sí. En este plano habría que ver la capacidad que tenga el presidente de la República, si no va a ser candidato, de mantener el liderazgo en el PRM, porque él mismo no es el presidente del PRM. El presidente del PRM es otra figura. Y si el presidente no puede ser presidente y el liderazgo del PRM no es sólido y las pasiones se desbordan, se pudiera tener un escenario un tanto complicado para el 28, especialmente si a eso se le agrega el estrés de reformas estructurales que pueden ser buenas, que son necesarias hacer algunas de ellas, pero que tienen costo político, que tienen costo social, que generan estrés. Que yo creo que ahora mismo el mayor estrés no es ni siquiera las reformas. Yo creo que el mayor estrés que tiene el pueblo dominicano ahora son los apagones. Pero viene una reforma para los apagones, pues está planteada ahí. Ya ha dicho Barrancini que hay 800,000 usuarios que no pagan la luz, y la vicepresidenta ha hablado que hay que pagar la luz, y se está hablando del pacto eléctrico. También eso requiere una transformación de la forma en que se manejan los subsidios a la energía, de las tarifas eléctricas, de las redes de transmisión y de las empresas que van a intervenir en el sistema. O sea que eso es un tema muy caliente, muy fuerte.